Hola, bienvenidos al bloque final de diariobitcoin.com, un espacio donde, al estilo socrático, explicamos temas complejos de criptomonedas, finanzas, inteligencia artificial y otros temas más a través de preguntas contestadas en profundidad y contexto, con la finalidad de educarte para tomar mejores decisiones o para que puedas debatir con certeza a todos esos trolls en internet o a tus mejores amigos. Esto es bloque final, donde se revisa el estado real del sistema. En teoría, $1 es $1. En la práctica, no en Venezuela. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que, visto desde fuera, parece un error del sistema. En Venezuela, el USDT o USDT o Dollar Tether, la stablecoin o criptomoneda estable más popular del mundo, vale más que el dólar oficial. Sí, vale más que el dólar que te envían por Zelle o el dólar que te envían por PayPal. Y en muchos casos, más que el dólar en efectivo. No porque sea mágico, no porque Tether sea una ONG, y no porque los venezolanos se hayan vuelto criptomaximalistas de la noche a la mañana. No. La pregunta central de este episodio es una sola. ¿Por qué el USDT se convirtió en el dólar más caro y más usado de Venezuela? Pero para responder esta pregunta, primero tenemos que responder otras. ¿Cómo un país termina teniendo varios dólares distintos al mismo tiempo? ¿Qué hicieron los controles cambiarios para romper la idea de un precio único? ¿Por qué el dólar físico dejó de ser el rey? ¿Qué tiene el USDT que no tiene Zelle ni PayPal? ¿Y por qué en momentos de crisis la gente corre a comprar una stablecoin como si fuera oro digital? Si entendemos estas preguntas, el misterio desaparece. Y lo que queda no es una historia de criptomonedas, sino una radiografía bastante cruda de cómo funciona la economía cuando el sistema se rompe. Y es importante que siempre recuerden lo siguiente. A diferencia de mercados regulados por gobiernos, en un mercado libre, el precio no es solo un número. Es un compresor de información brutalmente eficiente que empaqueta en un solo dígito las expectativas, escasez, riesgos, costos de transacciones, restricciones legales, confianza, velocidad de salida y 1000 factores más. Todo decodificado instantáneamente por quien lo mira, pero solo en mercados libres. El precio es como el zip file de la realidad económica. Todo el caos comprimido en una cifra que cualquiera puede leer al instante. Tomando en cuenta esto, el premium o la prima en el precio de USDT en Venezuela nos hace levantar una ceja. Porque queremos descifrar toda esa información que está revelada en el precio. Pero vamos paso a paso. ¿Cómo un país termina teniendo varios dólares distintos al mismo tiempo? Para entender el fenómeno del USDT hay que volver al año 2003. Huelga petrolera, crisis política, y el gobierno de Hugo Chávez toma una decisión clave: controlar el acceso a los dólares. Cadivi informó que en lo que va de año se han aprobado las divisas necesarias para las importaciones del sector. ¿Nacen los controles cambiarios de nuevo en Venezuela? Renacen. Venezuela ha lidiado con controles cambiarios desde hace más de 60 años. No es algo nuevo del chavismo. Desde 1930 hasta 1960, el bolívar tuvo un tipo de cambio fijo y estable, sin controles estrictos. Era defendido por las reservas de petróleo y por gobiernos como los de Betancourt o Medina Angarita. En 1960, bajo Rómulo Betancourt, surge el primer control real por fuga de capitales y crisis post-dictadura. Tasas duales, 3,35 para esenciales y 4,70 para otros. Dura hasta 1964, cuando Raúl Leoni lo levanta y fija el dólar en 4,30. 4,30 bolívares. El famoso dólar barato que duró casi unos 20 años. De 1964 a 1983, el tipo fijó sin controles duros. Era la época del boom petrolero, con presidentes como Leoni, Caldera, Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins. El dólar se mantuvo en 4.30 gracias al petróleo caro y reservas altas. Pero en febrero de 1983, el Viernes Negro, bajo Luis Herrera Campins, todo
colapsa por la caída del petróleo y una fuga masiva de capitales. Nace Recadi. Establece un control con tasas múltiples y corrupción galopante. Dura hasta 1989, cuando Carlos Andrés Pérez lo elimina en el gran viraje y liberaliza. El neoliberalismo mismo. De 1989 a 1994, flotación libre o bandas con Carlos Andrés Pérez y luego con Velázquez. Pero crisis bancaria obliga a volver al control. En 1994, bajo Rafael Caldera, nace OTAC, otro sistema restrictivo y corrupto, hasta 1996. De 1996 a 1999, bandas cambiarias más flexibles con Caldera sin control estricto. Y entonces llega 2003. Vamos a darle un aplauso a la gente de Cadivi. No se les olvide lo que es Cadivi, hay gente que no sabe. Huelga petrolera, crisis política, Chávez impone a Cadivi un control aún más rígido y permanente, inspirado en Recadi, pero con mucho más intervencionista. En resumen, controles han existido intermitentemente desde 1960, con picos en 1983 al 89, en el 94 al 96, siempre por crisis de reservas, fugas de capitales o caída del petróleo. El de 2003 no fue el primero, pero fue el más largo y más destructivo. Pero volviendo al chavismo. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Primero implantaron Cadivi, luego CICAD, CIMADI, DICOM y los múltiples dólares que conocemos hoy. Pero la idea siempre era la misma. El Estado decide quién compra dólares, cuándo y a qué precio. En el papel era para evitar fuga de capitales. En la realidad fue el inicio del caos. Desde ese momento Venezuela dejó de tener un dólar y pasó a tener varios. Primero era el dólar oficial, barato y escaso. El efecto Cantón, pero con la cúpula socialista narcomilitar. El dólar paralelo, caro y real. El precio demuestra algo de información, ¿no? El dólar físico, el dólar digital y más adelante el dólar cripto. El dólar dejó de ser una moneda y se convirtió en un producto. Porque también los saboteadores querían eso, llevarse todas las reservas internacionales que son de la República. ¿Qué hicieron los controles cambiarios para romper la idea de un precio único? Todo mercado sometido a restricciones artificiales sobre precios, sobre oferta o sobre la demanda, tiende a generar de forma casi inmediata un mercado negro. Un espacio paralelo donde las transacciones se rigen por fuerzas libres, pero permanecen ocultas frente a la fiscalización estatal. Cuando controlas artificialmente el precio del dólar, en un país que importa casi todo, el resultado es predecible. El bolívar empezó a perder valor. Recuerden, el precio es un compresor de información. Primero lento, luego tan rápido que le quitaron ceros como quien borra errores. En 20 años se eliminaron más de 14 ceros. La moneda perdió prácticamente todo su poder adquisitivo y el salario pasó a ser una referencia simbólica. Hoy en la práctica nadie piensa en bolívares para ahorrar. El bolívar sirve para pagar cosas hoy, para perder valor mañana. Así que la gente empezó a pensar en dólares, en cualquier forma posible. Así que vinimos a visitar Armor Market, una tienda por departamentos que acepta compras con múltiples formas de pago, incluyendo USDT. Conversamos con una de sus asesoras de venta y esto fue lo que nos contaron. ¿Qué les hizo empezar a aceptar monedas estables como USDT aquí en Armor Market? Actuó como una forma segura de poder hacer transacciones en el momento de infracciones y cambios monetarios en el mercado, entonces fue como una forma más segura de que los clientes pudieran hacer sus transacciones en la tienda fácilmente. ¿Qué tan populares son las compras en USDT? Bueno, desde que Venezuela llegó a aceptar los cambios monetarios en electrónicos, se ha producido más fácilmente la movilización en compras por USDT, dado que da la facilidad y la protección de las transacciones rápidamente a cualquier sitio, sin ningún costo adicional. ¿Cómo es el proceso de compra en Armor Market con USDT? Pues el proceso para comprar con USDT es lo más fácil y sencillo. Solo tienes que dirigirte a la caja, seleccionar tu método de pago al explicarle a la cajera, el cliente se dirige a la caja y puede escanear el QR o hacerlo por el correo electrónico. Ya nosotros se encargarían por la página principal de BIN
Binance la confirmación del pago. La cajera va a tomar una foto a tu captura de pantalla, lo van a validar y luego rápidamente se dará el proceso de aceptación y entregaremos la factura. ¿Por qué el dólar físico dejó de ser el rey? USDT es una stablecoin, una criptomoneda diseñada para valer $1. Pero en Venezuela, el USDT no se usa como cripto, se usa como sueldo, remesa, ahorro, medio de pago, unidad de cuenta informal. Es, en la práctica, el dólar que funciona sin pedir permiso. Y eso, en un país lleno de restricciones, vale mucho. A pesar de su poder, el dólar en efectivo se volvió una opción menos ideal que el digital debido a problemas en el contexto venezolano. Riesgo de robo, riesgo de billetes falsos, riesgo de decomisos, riesgo legal, porque vender dólares en efectivo en el mercado paralelo puede considerarse un delito. En 2025 hubo detenciones masivas por intermediación cambiaria ilegal. Moraleja, el dólar físico funciona, pero llama demasiado la atención. Cuarta pregunta del método socrático. ¿Qué tiene el USDT que no tiene Zelle ni PayPal? Ahí viene la parte clave. El dólar Zelle y PayPal no son dólares libres. Tienen límites de cantidades, bloqueos de cuentas, comisiones, horarios, riesgo de cierre de cuentas por sospechas a lavado de dinero o cualquier motivo de la institución y dependencia total del sistema bancario estadounidense o las sanciones. El USDT, en cambio, se mueve en minutos, inclusive segundos o centenas de segundos. Funciona 24/7, no requiere bancos, no se puede congelar con un clic y no necesita explicaciones. El poder del mercado peer-to-peer. El USDT en Venezuela se mueve sobre todo en mercados peer-to-peer. Binance P2P, Bybit, RTM, Reserve, inclusive Telegram, WhatsApp y por supuesto contactos personales. Personas comunes intercambiando bolívares por USDT 24 horas al día, 7 días a la semana. Sin bancos internacionales, sin horarios, sin feriados. Y aquí empieza a verse el problema. El USDT tiene más liquidez real que muchas formas tradicionales de dólar, pero no hay suficientes. Conclusión simple. No todos los dólares sirven para lo mismo. Y el dólar más útil es el más caro. El precio refleja su utilidad.